Qué bueno es el Señor, qué bueno y maravilloso, qué grande y bueno es el Señor. Yo me gozaba cuando escuchaba esa canción que dice, porque tú eres bueno. Porque yo decía, esta noche vamos a hablar de adoración. Esta noche vamos a hablar de qué es lo que agrada al Señor. Entonces, yo decía que el Señor es tan bueno, ha sido tan bueno con nosotros, que Él no necesitaba crearnos. Y saben, dice la palabra que Él nos creó para deleitarse en nosotros. Óigame eso, ¿usted entendió eso, hermano? Para deleitarse en usted y en mí. Eso es algo maravilloso. Dice que ese es el motivo de nuestra existencia. Nosotros estamos aquí porque el Señor se deleitó en crearnos. Es la prueba más grande de lo importante que tú y yo somos para Dios. Así que si alguna vez tú has creído que no eres importante, quítate eso de la mente. Porque para el grande, para el Dios del universo, para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres importante. Eso es algo como para nosotros todos sonreír. Es como para dejar la tristeza atrás y dejar todos los problemas atrás y pensar, el Dios del cielo piensa en mí. Se deleitó cuando me creó. Y si usted quiere saber si eso es cierto, entonces lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Pero primero yo quisiera que le diéramos la gloria a Él. Vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis 4. Yo quiero que los muchachos me utilicen la Nueva Traducción Viviente, si es posible. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 4, verso 9 al 11. Y quisiera que se pongan de pie, por favor. Porque esta es la palabra de Dios. Y dice así. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor Dios, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Pueden sentarse, hermano. El Señor nos creó según su voluntad. Y nosotros tenemos que estar tan contentos y agradecidos, porque cuando yo te digo a ti que Dios te creó a ti porque lo hizo con el deseo, como dice la palabra, y que Él todo lo creó, lo hizo, lo que creó, lo hizo según su voluntad y como Él quiso crearnos a nosotros. Pero no solamente eso, a los árboles, a los peces, a los animales, Él los creó como sus criaturas. Pero a nosotros, miren hermano, Él sopló de sí mismo y puso aliento de vida en nosotros. De su espíritu lo puso en nosotros. Y más que eso, Él nos creó a nosotros para vivir con Él por toda la eternidad. Usted sabía que nosotros no fuimos creados para ir a ningún otro sitio que no sea a morar con el Señor por toda la eternidad. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos. Vamos a ver en Efesios 1, verso 5, ¿qué dice ahí con respecto a esto que estamos diciendo? Porque queremos fundamentar todo lo que decimos en esta santa y bendita palabra de Dios. Efesios capítulo 1, verso 5. Recuérdense que vamos a usar Nueva Traducción Viviente. Y dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea que Él nos hizo sus hijos de una manera gustosa, agradable. Él se sintió bien de hacer eso. Hermano, eso es como para nosotros vivir agradeciéndole a Dios todos los días de nuestra vida. Nos hizo a su imagen y semejanza.
nos hizo con 5 sentidos y Él tiene 5 sentidos. Él tiene sentido. ¿Ustedes sabían que Dios ve, que Dios oye? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le alabamos, ese olor grato sube hasta su nariz, sube como olor fragante esa ofrenda. Nos dio emociones como Él tiene. Dice, la palabra de Dios dice que Él ama, que nos ama con un amor incondicional, un amor eterno, un amor perfecto. Y también dice que Él sufre cuando nosotros no obedecemos. Quiere decir que tiene emociones igual que nosotros. Él nos dio de su espíritu, de su aliento. Y nosotros podríamos pasarnos la noche aquí diciendo todas las cosas que Dios nos ha dicho. Pero dijimos que vamos a hablar de adoración. Entonces, es la razón, es por tal razón que nosotros, el principal propósito de nuestra vida debe ser agradarlo a Él. Vivir para complacerlo. O sea, el propósito número 1 de tu existencia y de mi existencia y de la existencia de cada ser humano es adorar. Adorar. Pero la palabra de Dios dice que la adoración, cuando nosotros buscamos eso en el concepto etimológico de la palabra, esa adoración no se limita solamente a postrarse, a arrodillarse, a juntar las manos, a una posición externa del cuerpo, sino que el sentido de la palabra llega un poco más lejos y habla de servir. ¿Ven qué hermoso es eso? O sea, que nosotros no solamente es levantar manos, cantar, emocionarnos con todo eso que hemos hecho en esta noche, sino que cuando servimos estamos adorando. Qué hermoso, hermoso es el Señor. Entonces, ¿qué es la adoración? Adorar es corresponder a Dios con todo lo que nosotros somos. Corresponderle a Él y que todo lo que nosotros hagamos sea para complacer y o agradar a Dios. Todo lo que tú hagas en tu vida con el propósito de complacer o de agradar a Dios es un acto de adoración. La adoración, hermanos, no es solamente cantar, no es música. Esos términos muchas veces se han confundido y entonces incluso hasta decimos, esta canción es de alabanza y esta es de adoración. Pero fíjense que en el libro del Génesis dice, y hablaba Lorenzo ahorita de eso, de que mucho antes, desde el principio de los tiempos, cuando Adán todavía no había pecado, hacía una ofrenda con su relación con Dios. Él tenía una perfecta relación con Dios. Después que vino el pecado, como quiera, ellos se arrepintieron, buscaron hojas de higos para taparse, ¿verdad? Se avergonzaron. Pero enseñaron a esos hijos que ellos tenían, a Caín y a Abel, a adorar. Porque ¿qué es lo que decía Lorenzo ahorita y que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis? Que ambos llevaron ofrenda al altar. Llevaron ofrenda delante del Señor. Y eso no se hace de manera loca. Eso se hace porque se enseña. Entonces sus padres los enseñaron a llevar ofrenda. ¿Qué pasó con esa ofrenda? Vimos que una ofrenda fue agradable porque dio lo mejor. Otra ofrenda no dio lo mejor. Dio lo que podía dar, lo que él entendió que debía dar. No vamos a decir que era el desecho, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que Caín dio lo desechado de la tierra, no. Dice que llevó fruta, lo que él hacía, lo que producto de la tierra, fruto, producto de la tierra. Pero Abel llevó lo mejor, o sea, la diferencia entre esas dos ofrendas está ahí en esa palabrita, que dice que Abel llevó lo mejor, lo escogido, lo especial. Fíjense por qué nosotros hemos ido al Génesis para hablar un poco sobre la ofrenda y la adoración.
de que ya antes de la música existía la ofrenda y la adoración en la tierra, porque se habla en el libro de Ezequiel de una adoración en los cielos. Ya eso es otra cosa, pero el hombre adorando a Dios, el hombre, el ser humano, no los ángeles ni los arcángeles ni los querubines, sino el hombre adorando a Dios. Su adoración es antes de la música, que en el capítulo 4 del libro de Génesis habla de Jubal. Jubal, descendiente de Caín, era un joven que fue creador y también utilizador, vamos a llamarlo así, de los instrumentos musicales. Quiere decir, antes de la música había adoración. No nos podemos confundir y creer que solamente esa parte es lo que sirve para adorar a Dios. Adorar a Dios no es una postura, como decíamos ahorita, no es arrodillarnos, no son ceremonias religiosas, no son ceremonias de que el día de tal día es día de adoración del Santísimo y se pasa la gente el día adorando ahí o postrado o haciendo ceremonias, ¿verdad? Con ese fin. Nosotros, gracias a Dios, adoramos al Señor todos los días, a cada momento, no esperamos un solo día para eso. Tampoco son experiencias en que la gente cae en trance o en un éxtasis. No son experiencias míticas, no son experiencias subliminales. Adorar al Señor es lo que dice en Miqueas 6:8, que nosotros lo hemos practicado mucho en esta iglesia. Vamos a ver si me pueden poner ese versículo ahí que dice Miqueas 6:8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Eso es adoración. Esa es para mí la mejor definición de adoración. Quizás no sea la única, usted puede buscar muchas más en la palabra, pero ahí se expresa claramente lo que es adorar al Señor, porque ¿qué es adorar al Señor? Hacer lo que Él exige de nosotros. Y dice claramente ahí que es que hagamos lo correcto, que amemos la compasión y que caminemos humildemente delante de Él. La adoración va más allá del ritmo o del volumen de la música. Dios ama, hermano, todos los sonidos musicales porque Él los creó. Por eso yo creo que con igual gusto nosotros adoramos al Señor con una canción tocada en una arpa suave, dulce, hermosa, en una flauta, que cuando suenan esos tambores ahí. Cuando suena esa batería, ¿verdad? Que saltamos de este alto. Y no soy yo que lo digo, lo dice la Biblia. Porque la Biblia dice que adoremos al Señor con arpa, con flauta, con pandero. Lo dice en diversos sitios. Pero también dice que lo adoremos con trompeta y lo adoremos con bocinas. Y con címbalos resonantes todavía más. Quiere decir que no hay, aunque hay algunas denominaciones que prefieren un tipo de música para adorar, para cantarle al Señor en esa forma de adoración que es la música. Nosotros en esta iglesia Puerta Abierta nos gozamos adorando al Señor con todo lo que tenemos. Saltamos, danzamos, le damos la gloria a Él con todo lo que somos. Y quisiéramos poder adorarlo siempre con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Hermano, porque usted sabe que ese cuerpo suyo, ese cuerpo que mucha gente dice que no sirve, yo digo que eso es un irrespeto a Dios, decir que nuestro cuerpo no sirve. Podemos decir que un día nosotros vamos a tener un cuerpo transformado que no se va a enfermar. Eso sí lo podemos decir porque lo sabemos. Pero con este cuerpo que tú tienes es que tú alabas al Señor. Con este cuerpo que tú le adoras, con esa mente que Dios te ha dado, es que tú captas lo que dice la palabra de Dios para ponerlo en práctica. Con esas manos que tú tienes cuando la levantas, es que tú le alabas. Y también esas manos son las que sanan, son las que cuando las impones sobre alguien transmiten la unción del Señor.
Entonces, mucho cuidado con desmeritar nuestro cuerpo, porque nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y los tres, uno solo, para adorar al Señor de la gloria. A Él sea toda gloria y toda honra. Adoración es todo, hermano, lo que se hace para agradar a Dios. Yo voy a poner un ejemplo sobre los porteros. Los porteros que están aquí hermosos, se ven esos tres que están ahí en esas tres puertas. Quizás es uno de los trabajos que aparentemente no es como tan relevante así, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que una de las cosas que más se habla en el tabernáculo de David es de los porteros. Ustedes saben que esos son los guardianes que están ahí en esas puertas, que el Señor los reviste cuando ellos están parados ahí, del escudo de la fe, de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, para que defiendan a todo el que está aquí adentro de lo que pudiese venir ahí. Los porteros, ese es un lugar de honor, estar ahí en esa puerta. El portero es el que saluda, el que recibe, el que da la cara de puerta abierta a todo el que viene aquí por primera, segunda o tercera vez. Entonces, un portero, hermano, siéntase que usted está adorando al Señor ahí de pie. Otros lo adoran de rodillas, pero usted lo está adorando de pie en esa puerta, haciendo el trabajo que tiene que hacer. La adoración no es para beneficio propio y debe ser genuina. En el libro de Isaías, capítulo 29, 13 y 14, vamos a ver qué dice. Isaías 29. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Cuando nosotros no adoramos al Señor de verdad, cuando esa adoración no es genuina, el Señor te quita todo, hermano, todo. Dice, hasta la inteligencia de los inteligentes. Así que cuidadito con eso. La adoración, hermanos, es tan importante que adorar es todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer, como dice en 1 Corintios, para la gloria de Dios. El corazón y la esencia de la adoración consiste en rendirse y en ofrecerse a Dios. En Romanos 12:1 habla de que nosotros debemos ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, pero ¿saben? En el Antiguo Testamento, cuando ellos se referían a sacrificio, ellos hablaban de animales, aunque esto ya es en el Nuevo Testamento. Pero ellos eran judíos y hablaban de sacrificio pensando en lo que había sido el sacrificio vivo, que era un animal que no se había muerto, que no se habían quitado la vida todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando el sacrificio está vivo y está en el altar, a veces sale corriendo y se va. Cuando no es una oveja que se queda mansa y tranquila en el altar, esa cabrita sale corriendo, ese sacrificio vivo. Y entonces estamos adorando muy contentos el domingo y el lunes se nos olvidó que estuvimos aquí. Mucho cuidado con eso. Tenemos que ser consistentes, rendirnos y ofrecernos a Dios. Esto incluye la cruz. No podremos adorar a Dios a plenitud si no nos reconsagramos cada día. Esto es muy importante. Nuestra adoración debe ser, como dijimos ahorita, como la adoración de Abel, agradable delante de Dios. Pero entonces, una pregunta. Vamos a hacernos alguna pregunta en esta noche. Una de ellas es, ¿cómo yo sé que estoy adorando bien? Entonces, dice la palabra de Dios que lo primero que nosotros tenemos que hacer es examinar nuestro corazón. Yo no puedo examinar el corazón de Angélica. Angélica tiene que examinar su propio corazón. Yo no puedo examinar siquiera el corazón de uno de mis hijos. Ellos tienen que examinar su propio corazón. Yo puedo enseñarlos, yo les puedo instruir en la palabra, yo les puedo decir, este es el camino. Pero el examinar tu corazón, el cambio que se verifique ahí, tiene que venir de ti.
Y esto se aplica desde los niños hasta los más adultos. En Juan 4, del 19 al 24, está la historia de la mujer samaritana. Esa mujer samaritana que nosotros hemos escuchado todo lo que el Señor le dijo, le habló de toda su vida, le dijo todo lo que ella había hecho, todo eso. Entonces, en medio de esa conversación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, esta mujer atina solamente a preguntarle a él que en qué lugar se debe adorar. ¿Saben por qué? Porque ella era samaritana y los samaritanos tenían un problema y era que por una condición histórica, cuando vinieron del exilio, ellos adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses y tenían una terrible mezcla en las creencias que ellos tenían. Entonces, no era que ella no creía, ella conocía, porque el hecho de ella mencionar en qué monte vamos a adorar es porque ella en algún momento había conocido eso. Pero ella conocía eso, pero seguía en su vida de inmoralidad. Seguía en su vida de inmoralidad y no se preocupaba de otra cosa que de las cosas externas. ¿Dónde vamos a adorar? ¿Dónde? Ella le pregunta si es aquí o es allí. Entonces, el único que nos dice a nosotros, como le dijo Jesús a ella, no importa el lugar donde tú adores, lo importante es que adores. Hermano, no importa el lugar desde el cual tú estás adorando, estás sirviendo, lo importante es que lo hagas. Yo siempre he dicho que no hay una buena orquesta cuando los segundos instrumentos no tocan bien. Porque un solo instrumento, el primero, no hace nada sin los otros. Sin el segundo instrumento no se escucha bien. Entonces, nosotros tenemos que siempre pensar en eso. El poder para transformar la vida no lo tiene el lugar donde tú adoras. El poder para transformar la vida lo tiene Jesucristo, que es el único que da sanidad, el único que libera, el único que limpia y que perdona, que fue lo que hizo con esta mujer samaritana, que al hablarle de todo le dice, yo tengo el agua que tú necesitas. Y ella fue redimida de su pecado. Y tanto así es que corrió a dar la buena noticia. Más, para que esa transformación se dé, nosotros tenemos que acercarnos al Señor con la debida actitud. Porque tú y yo también, igual que la samaritana, teníamos muchísimos problemas, muchísimos todavía. Todavía estamos buscando en qué lugar es que me voy a sentar para adorar y si estoy bien aquí adelante o si no. Y mucha gente se va sentando allá atrás y decimos, por favor, únanse un poco para que podamos tener el público más compacto y como quiera la gente se sienta donde se siente cómodo, donde cree que está mejor. Y a veces mientras más cerca de la puerta para irse pronto, mejor. Lamentablemente, eso es así. No es el lugar. Es la disposición del corazón, no es la postura externa, sino lo que nace dentro del corazón. El que nosotros seamos capaces de recibir los mandatos que Dios nos da y vivir en armonía con ellos, como dice en el Salmo 48. El Salmo 48, vamos a ver lo que dice ahí, para que nosotros sepamos cómo vivir en armonía con eso, de que hemos hablado mucho de que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y repetimos eso y muchas veces no estamos ni siquiera entendiendo qué es lo que estamos diciendo. El espíritu que tú tienes vino de Dios. El espíritu tiene que estar dispuesto a adorar por su propia idiosincrasia. Y de verdad, ¿y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Entonces, si tú le amas, tiene que ser un adorador. Dice así, decía el rey David, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Cuando nosotros adoramos, nos complacemos en hacer lo que Dios quiere. Hay otra pregunta aquí. ¿Se puede adorar a Dios según me parezca, como yo crea que lo debo hacer? O sea, cuando me estoy refiriendo a adorar, no es cantar, vuelvo y lo repito, no es a cantar. Estamos adorando a Dios cuando servimos, cuando actuamos, cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad?
Entonces la Biblia nos dice que Dios tiene normas para adorarlo y que tiene límites. Usted sabe que no se puede hacer la cosa a lo loco. Usted sabe que nuestro Dios es un Dios de orden, que no sale el sol un día a las 6 y otro día a las 12 del día. No, aunque usted no lo vea, que es porque está nublado, ya el sol ha ido dando su recorrido desde las 6 de la mañana. Aunque usted no lo vea, aunque el día esté oscuro, Dios es Dios de orden. Desde el inicio dio al hombre las órdenes claras. Cómo debían salir de Egipto, qué debían hacer con ese cordero, qué tipo de cordero, pero no órdenes sencillas, sino específicas y claras. Un cordero perfecto, que vaya, que sea de esta y de esta forma. Y van a coger ese cordero y esa sangre la van a poner en los dinteles de las puertas y van a comer. Y si hay una familia que es muy pequeña, que se junte con otra, no se le escapó un solo detalle al Señor. ¿Para qué? Para que de ese cordero no se botara nada, porque eso tenía el símbolo de Jesucristo en sí mismo. Entonces, en el desierto, el Señor le dio detalles a ellos cómo hacer el tabernáculo. No es levanten una tienda, hay 4 estacas y una tela, ya no. Medida por medida, cuántas estacas debía haber, cuántos metros, qué altura debían tener el arca, cómo debía ser forrada, de qué materiales, cuánta cantidad de oro iban a usar para hacer eso. Pero ¿saben una cosa? Aún así, había gente que rompía esas reglas. Y saben, nosotros hablamos todo lo que se ve en la palabra de Dios, se ha escrito, dice, para conocimiento de nosotros y para advertencia, para que no cometamos lo mismo. ¿Saben lo que pasó? Dice la historia en Levítico, la historia bíblica, en Levítico 10, 1 y 2. Vamos a ponerlo en la pantalla. Dios le había dado unas instrucciones a Moisés, muy claramente. Y entonces estos señores que están ahí, oiga cómo dice, eran hijos de Aarón. Ellos no eran cualquier cosa, ellos eran sacerdotes. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en su incenciario y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado. ¿Cómo dice la última parte? Diferente al que le había sido ordenado. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Que ellos decían, pero entonces Dios nada más a Moisés que le habla. A nosotros no nos habla, nosotros somos sacerdotes también. Lea la historia antes, un poquito antes, para que usted vea que yo no estoy diciendo una cosa inventando. Entonces, hoy nosotros decimos, entonces el Señor nada más le habla al pastor Jorge. Cuando él hace su reunión aquí de los ministerios, que escriben un librito, todo lo que cada ministerio debe hacer como pauta general, quiere decir que nada más él es el que sabe, que hay que cambiar, por ejemplo, los ayunos, que está en Zacarías, que dice que el Señor rompió ese esquema, porque ellos tenían unos ayunos de tristeza y de dolor. En el libro de Zacarías, capítulo 8, léalo para que usted entienda lo que estoy hablando. Entonces, en ese tiempo, al igual que como nos dijo ahora el Señor, se cambió el esquema de los ayunos. Se cambió totalmente y él le dijo, lo que nosotros vamos a tener en cada ayuno es fiesta. Fiesta. ¿Por qué? Porque hay una promesa de un año de abundancia en este tiempo que ya él se la había dado a Zacarías en ese capítulo 8. Si usted quiere, vuelva y léalo para que entienda lo que estamos diciendo. Entonces, cuando tú te resistes, porque ¿por qué cambian eso? ¿Por qué lo quitan? Tú estás, hermano, prendiendo el incenciario de estos dos jóvenes. Tú eres un sacerdote de aquí de la casa. Tú estás aquí dentro. Tú eres un ministro de Dios, pero tú no estás siguiendo las órdenes tal y como Dios las acaba de dar. A Él sea la gloria y la honra. Hermanos, cuando nosotros nos dan una instrucción, sigámoslas, porque las consecuencias son graves. Y yo digo que el Señor es tan bueno que nos ha quitado un poco el
peso de esas consecuencias. Porque vamos a leer en 2 de Samuel 6. No vamos a leer el capítulo, vamos a más o menos a decir lo que dice ahí, ¿verdad? En 2 de Samuel 6 se habla del traslado del arca que David quiso hacer. Pero David, lo primero que hizo David fue que hizo trasladar el arca sobre bueyes. Y como le dije ahorita, cuando se habló del tabernáculo, esa arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y ahí entraba el sumo sacerdote para hablar con Dios. Y cuando Moisés, dice la palabra, salía de ahí, era el resplandor tan grande que ellos se asustaban y él tenía que ponerse un velo. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le dice David, bueno, ya han pasado muchos años después de Moisés, y David dice que va a trasladar el arca en bueyes. Primer error. El arca se debía trasladar sobre los hombros de los sacerdotes con unas varas específicas de tal o cual medida, forrada de tal o cual material. Le hacen el libro de Éxodo. Todo eso está escrito ahí en los capítulos del 34 en adelante. Usted va a ver cómo está eso todo escrito. Y debían ir caminando en una manera específica. Pero ¿qué pasa? Como iba en bueyes, eso iba tambaleándose de aquí para allá y de allá para acá. Y Usa, un hijo, que él no era malo, era uno de los hijos de Obed-Edom, donde reposaba el arca. No lo hizo por maldad, sino que vio que el arca se iba a caer y le fue a meter la mano. ¿Él lo hizo por maldad? No. Pero ¿qué pasa? Que eso no era posible ponerle la mano a todo el mundo. Eran los sacerdotes solamente que tocaban esa arca. Hermano, entendamos esto. Entendamos todo esto, porque estamos iniciando un año de trabajo y nos han dado unas instrucciones muy claras. Y a veces nosotros queremos dejarnos llevar de la voluntad nuestra y de lo que a nosotros nos agrada o no nos agrada. Y usted y yo no estamos aquí para cumplir la voluntad nuestra. Nosotros estamos aquí para adorar al Señor cumpliendo con su voluntad. A Él sea toda gloria y toda honra. Ojalá que las consecuencias de todo aquel que haga las cosas contrario a como se le han dicho, no sean como estas que están aquí. Clamemos porque la misericordia de Dios sea con nosotros. Y estamos comenzando. O sea que esto es una advertencia que Dios nos está dando. Yo no sé lo que hay en el corazón de cada líder, ni de cada ayudante, ni de cada persona que está en un ministerio. Yo no sé cuáles son los planes, ni se ha puesto contento o guapo con las órdenes que se han dado a través del pastor, ¿verdad? Para cada ministerio. Yo solamente digo lo que Dios me ha puesto a decir. La obediencia es la más completa forma de adoración al Señor. Somos nosotros incapaces de cumplir con la santidad de Dios. Por eso Él envió a Jesucristo para que rompiera, rasgara ese velo y nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo y adorarlo sin temor. Nosotros dice en el libro de Hebreos 4, en el verso 16, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia. Más cuando nos dispongamos a adorar, examinemos siempre nuestro corazón para que cuando nos acerquemos a ese trono, nos acerquemos en santidad y de la manera correcta. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos retener todas y cada una de las cosas buenas que Dios nos ha mandado a hacer. Analízalas en tu mente, recuérdate, piensa en las promesas. Desde que llegaste a esta iglesia, Dios te ha puesto a hacer cosas, te ha mandado a hacer otras, a unas tú las cumpliste, otras te has tenido que arrepentir porque no las cumpliste. Todavía nos falta tiempo, nos queda todo un año de trabajo, nos queda mucho tiempo. Pero tú sabes cuánto tiempo te queda. No lo sabemos. Yo digo me queda mucho tiempo para hacer las cosas, pero yo no sé si ahorita puede pasar algo. Porque el destino nuestro, nosotros no tenemos un destino que se ve en las cartas, ni tenemos un destino que se ve en las estrellas. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Y ese futuro nuestro es ir a vivir con Él, a servirle y adorarlo por toda la eternidad. Entonces, la verdadera
o adoración es práctica, es creer en sus promesas. Es que llevemos también sacrificios tangibles. Tú tienes que traer a la casa de Dios sacrificios tangibles. No todo es tan espiritual. Nosotros necesitamos ofrendar porque Dios lo manda. Como decía Lorenzo cuando explicaba sobre la ofrenda. El diezmo incluso puede estar dentro de tus planes, dice él. Pero además de eso, ¿qué? La ofrenda es forma de adorar al Señor. Es forma de adorar al Señor la humildad, el arrepentimiento, el no seguir haciendo aquellas cosas que tú sabes que estás haciendo mal. Es forma de adorar al Señor el servicio a los demás. Es forma de adorar al Señor darle a alguien la comida que necesita o el pasaje. A veces tú no puedes dar una compra de 5,000 pesos, pero puedes dar 100 pesos a alguien. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante del Señor. Esa es también una forma de adorarlo. Y como todo sacrificio tiene un precio. David decía que no le daba al Señor nada que no le costara algo. Hazte ese propósito de pagar el precio para servirle al Señor. Hay alguna persona que tiene la capacidad de poder hacer las cosas en un momento y otro necesita 2 días. Paga el precio de esos 2 días, pero hazlo con la misma excelencia que lo hace el que lo puede hacer en 15 minutos. Porque nosotros no adoramos a cualquier Dios de yeso o de madera. Nosotros adoramos al Dios real, al Dios vivo, al que vamos a ver un día y que hizo un sacrificio tremendo, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahí se entregó para que tú y yo pudiésemos vivir con Él por toda la eternidad. Cuando lleguemos delante de Dios, ¿cómo le vamos a adorar? ¿Cómo le vamos a adorar? Tú sabes cómo le vas a adorar. Pero ahora tú sí sabes cómo lo puedes adorar. Ahora nadie tiene excusa aquí para decir que no sabe cómo adorar al Señor. Ahora vamos a imaginarnos que ya llegamos allá arriba y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar para adorarlo de esta manera.